Muy buenos días a todas. Soy Rebeca Ramos, directora ejecutiva del Grupo de Información en Reproducción Elegida GIRE. A nombre mío y de todo nuestro equipo les doy la bienvenida a la presentación del informe El Camino hacia la Justicia Reproductiva, una década de avances y pendientes. Además de tratarse del cuarto informe general de GIRE sobre la situación de los derechos reproductivos en México, esta presentación es muy especial, pues se trata de la primera en esta época de virtualidad. Y por lo tanto, estrenamos esta modalidad de presentación general y un ciclo de 4 webinarios en donde tendremos la oportunidad de comentar a mayor profundidad los logros y retos en la búsqueda de la justicia reproductiva con invitadas espléndidas. Impulsar la justicia reproductiva implica reconocer tanto las barreras formales para el ejercicio de los derechos reproductivos como el conjunto de factores estructurales, sociales, políticos y económicos que permiten a las mujeres y a otras personas con capacidad de gestar tener el poder y la autodeterminación sobre su destino reproductivo. Es obligación del Estado atender estos factores y generar las condiciones óptimas para que las personas tomen decisiones libres acerca de su destino reproductivo. Lo anterior incluye reconocer condiciones sistémicas de discriminación que impactan en la capacidad de las personas de determinar sus proyectos de vida de manera libre, tales como el sexismo, el racismo, el capacitismo y la transfobia. Desde 2011, GIRE ha documentado el panorama de los derechos reproductivos en México a partir de la publicación de informes generales y especiales que dan cuenta de la situación normativa, de política pública y de acceso a la justicia relacionados con los temas que trabajamos. Este informe es el resultado de una revisión sistemática de los avances, barreras y pendientes de la última década en materia de derechos reproductivos en México, enfocado en los 5 temas prioritarios para la organización: aborto, violencia obstétrica, muerte materna, reproducción asistida y conciliación de la vida laboral y reproductiva. En este sentido, el camino hacia la justicia reproductiva, una década de avances y pendientes, busca mostrar los avances más destacados en este periodo. Y vaya que este 2021 nos ha dado motivos de celebración en materia de aborto. Ya perdimos la cuenta del número de actualizaciones que tuvimos que hacer al texto a partir de julio. Ya lo verán en el informe y en unos momentos en el video, pero inclusive con todas estas revisiones no logramos incluir la reciente reforma de Baja California que acaba de suceder apenas unos días. Además de los avances, aquí también se muestran las barreras que subsisten y los pendientes que deben ser atendidos por parte de las autoridades. No sobra decir que a la lista de obstáculos históricos para el ejercicio pleno de los derechos reproductivos hubo que sumar los impactos provocados por la pandemia por COVID-19. El camino hacia la justicia reproductiva, una década de avances y pendientes, busca mostrar los avances más destacados en este periodo, así como las barreras que subsisten y que deben de ser atendidas por el Estado. Todo es un objetivo posible por el que vale la pena luchar. GIRE continúa comprometida con la promoción y defensa de los derechos reproductivos, tal como lo ha hecho a lo largo de casi 3 décadas de trayectoria. Agradecemos profundamente a quienes han recorrido este camino con nosotras, en especial a las personas y familias que hemos tenido la oportunidad de acompañar en su búsqueda de justicia. Quiero concluir reconociendo y agradeciendo el enorme esfuerzo y compromiso de todas y cada una de las personas que integran el extraordinario equipo de GIRE que tengo la fortuna de liderar. El periodo de elaboración de este informe fue uno especialmente retador, pero a pesar de todas estas complejidades, gracias al talento y al trabajo de todas quienes formamos parte de GIRE, estamos el día de hoy presentando esta publicación que esperamos contribuya en el avance hacia la justicia reproductiva. Muchísimas gracias. Y ahora, como siempre, la parte audiovisual nos ayuda a presentar de mejor manera las cosas, vamos a compartir con ustedes un video de presentación. Adelante, por favor. El camino hacia la justicia reproductiva. Una década de avances y pendientes. Aborto. Hubo grandes avances. Ahora se reconoce que para acceder a los servicios de salud, la denuncia es un derecho de las víctimas de violación sexual y no una obligación. Además, la Suprema Corte estableció que el aborto es un servicio de salud que el Estado debe garantizar, y negarlo es una violación a los derechos humanos.
y recientemente que la criminalización absoluta del aborto es inconstitucional. En 2019 se despenalizó el aborto en Oaxaca y en 2021 en Hidalgo y Veracruz. Violencia obstétrica. GIRE ha sido una de las primeras organizaciones en documentar este tipo de violencia. Se ha avanzado en materia normativa, pero las víctimas de violencia obstétrica aún enfrentan barreras para acceder a la justicia. Se requieren estrategias y mecanismos para prevenir y atender esta problemática con perspectiva de género y derechos humanos. Muerte materna. El carácter estructural y prevenible de la muerte materna la convierte en una violación a los derechos humanos que es responsabilidad del Estado. Las causas afectan desproporcionadamente a ciertos grupos. Como consecuencia de la pandemia, los casos han aumentado. México se encuentra en el mismo lugar donde estaba hace 10 años. Se han logrado medidas de reparación integral para familiares de víctimas de muerte materna, pero los obstáculos y dificultades en los procesos aún son un reto para modificar las condiciones que la hacen persistir. Reproducción asistida. GIRE ha señalado la necesidad de regular la provisión de estos procedimientos de manera integral y compatible con los derechos humanos y el progreso científico. Hasta el momento, no hay avances. Ante la ausencia de un marco normativo, muchas de las personas que requieren un procedimiento de reproducción asistida enfrentan obstáculos para acceder al servicio. Vida laboral y reproductiva. Uno de los avances más importantes es el reconocimiento de los derechos laborales de las trabajadoras del hogar. Durante la pandemia, la desigualdad de género se agravó. El desempleo, la informalidad, la precariedad laboral y el trabajo de cuidados han impactado en mayor medida a las mujeres. Urge que el Estado garantice el acceso universal a prestaciones de seguridad social, ya sea con empleo formal o informal, o labores domésticas no remuneradas. El camino es largo, la lucha colectiva. Seguimos avanzando. Muchísimas gracias. Y bueno, como lo prometido es deuda, vamos a dar paso a nuestro panel de presentación. Contamos con interpretación del lenguaje de señas mexicanos. Muchísimas gracias a nuestros dos intérpretes. Este panel va a estar moderado por Gabriela Barkentin, que no necesita mucha presentación, es una gran periodista y además contamos con la fortuna de que sea integrante de la Asamblea Consultiva de GIRE y pues con la generosa participación de la doctora Margarita Ríos Farjat, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de la doctora Dorothy Estrada Tan, quien es miembro del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas, en donde conversaremos sobre los logros, las barreras y pendientes que tenemos actualmente en materia de derechos reproductivos. Gaby, querida, es todo tuyo el micrófono. Muchísimas gracias y gracias en verdad por invitarme. Buenos días a todas, a todos. Y bueno, pues será un placer poder conducir esta conversación. Ahora sí que a mí lo único que me toca es darles la palabra, igual hacer por ahí alguna pregunta, pero las que saben de este tema son ustedes. Así que gracias, Rebeca, y gracias a GIRE por invitarme y por siempre considerarme. Ya explicaste tú quiénes son las personas que nos acompañan esta mañana, así que no voy a detenerme mayormente en ello, solo comentar un poquito la dinámica. Tenemos aproximadamente unos 45 minutos para tener una conversación en donde les iré dando la palabra en el orden de primero Margarita Ríos, después Dorothy Estrada y después Rebeca Ramos, para que yo les voy a hacer algunas preguntas guía, pero obviamente la idea es que ustedes expongan lo que así deseen sobre este tema e invitar a la gente a que si nos quieren hacer llegar algunas preguntas, así lo hagan para que yo después se los pueda exponer o se las pueda exponer a nuestras ponentes. Y bueno, pues ya al final también les daremos, por supuesto, algunos anuncios de dónde pueden consultar el informe, etcétera,
Pero bueno, de eso se trata esta mañana y nuevamente gracias de verdad por invitarme en un tema pues tan importante como el que ya expusiste un poco en la presentación, Rebeca, y lo que vimos en este video que nos presentaron hace unos minutos. Por aquí nos han estado preguntando también, ya me llegó por ahí la pregunta que si podemos repetir el video. Sí, creo que al final lo vamos a repetir para que quienes no lo pudieron ver o quienes se conectaron así ya medio en fa, lo puedan ver con calma al final. Y además, bueno, también les vamos a dar la liga, por supuesto, al micrositio. Así que bueno, sin más, en esta presentación del camino hacia la justicia reproductiva, una década de avances y pendientes, y yo creo que sí hay que celebrar los avances, pero también hay que enfocarnos un poco en los pendientes, sobre todo ver cuál es la ruta que debemos de trazar, a quiénes son a los que debemos convocar para esta ruta, quiénes deberían de ser entes solidarios y solidarias para un camino que todavía tiene un largo trecho por recorrer. Pues me gustaría arrancar precisamente con la ministra Margarita Ríos Farjat. Ustedes ya la escucharon hace ratito. Ella es ministra de la primera sala de la Suprema, ministra presidenta de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, ministra, precisamente aprovechando pues tu experiencia, tu camino, tu recorrido, me gustaría desde tu parte, desde tu perspectiva de la impartición de justicia, pues un poquito reflexionar sobre cuáles sí han sido los logros más relevantes cuando hablamos de derechos reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Incluso me gustaría pedirte una revisión de este concepto mismo de personas con capacidad de gestar, que todavía genera de pronto en muchas, pues una duda de por qué tendríamos que hablar de personas con capacidad de gestar y no solamente de mujeres. Así que te pediría primero como una revisión de esto, conceptos, los logros, y ya en un momento dado hablaremos también de los retos. Si quieres, vamos a hacer de por sí 2 rondas, entonces si quieren arrancamos primero con esto, como con logros, y después ya nos meteremos más en la parte de cuáles son, digamos, los caminos que todavía nos quedan por seguir. Así que, ministra, por favor, adelante. Estoy en mute. Muchas gracias, Gabriela. Saludo a todas las aquí presentes. Muchas felicidades a Gire, muchas felicidades, Rebeca, por la labor tan incansable, y a todas las destacadas mujeres, destacadas personas que te acompañan en esta tarea. A ver, bien, pues logros y por qué mujeres o personas con capacidad de gestar. Respondería primero a la segunda. Yo creo que es un tema también de sensibilidad. No todas las personas que pueden gestar se identifican como mujeres. Entonces es simplemente una cuestión de respeto y de reconocimiento a la diversidad. Ahora, en cuanto a logros, yo creo que han sido varios y han sido interesantes. Hay 2 formas de verlo, un logro como algo positivo o un logro también como que denota que había una carencia y que aún hay carencias. Es decir, estamos como a medio camino, depende de cómo veamos el vaso, medio lleno o medio vacío. Podríamos ver, por ejemplo, las resoluciones de la Corte en pleno ahora en septiembre sobre el aborto, cuando inicia la vida, y sobre la interrupción voluntaria del embarazo, como logros. ¿En qué sentido logros? En un reconocimiento de normas, creo que en principio de normas no neutras, donde la inequidad comienza desde la propia norma. Entonces, yo creo que un logro es reconocerla como tal. Un logro también es, pues creo que justamente la decisión que haya sido que se reconozca que las mujeres, que las personas con capacidad de gestar pueden interrumpir voluntariamente su embarazo, que tienen el derecho a ello, pues es definitivamente un reconocimiento respecto a una voluntad, respecto a derechos que no son los que se pretendía que fueran invisibles, que estaban ahí, pero no se querían ver. Una forma de presionar respecto a una moral determinada. Entonces, yo creo que esas 2 resoluciones respecto a la interrupción voluntaria del embarazo y a cuándo inicia la vida, desde cuándo se protege, van íntimamente relacionadas. Porque si determinamos que la vida se protege desde el día 1 de la gestación, entonces, ¿dónde queda la interrupción voluntaria del embarazo y el Estado de qué se va a hacer cargo? De cómo va a proveer medidas de salud, medidas de seguridad. Creo que hay situaciones de hecho que estaban siendo invisibles. Ese es otro logro. Son situaciones de hecho de las que ahora se tiene que hacer cargo el Estado. Creo que ese es un avance definitivamente muy importante. Por otra parte, tenemos, siguiendo hablando de septiembre, el otro asunto que discutimos, que fue justamente objeción de conciencia.
Se reconoce, quedó reconocido que existe el derecho a objetar conciencia, pero con una serie de salvedades que tienen que protegerse ya en seno legislativo para que no se convierta esto en una forma de socavar justamente la voluntad de las personas con capacidad de gestar, de interrumpir o de continuar con sus embarazos. Creo que estas son tres grandes decisiones en todo lo que implican respecto al reconocimiento que hay normas no neutras, respecto a que el Estado se haga cargo de situaciones de hecho, situaciones que sucedían, los estigmas, la cuestión de situaciones paupérrimas de salud y riesgos. Yo lo dije en el pleno de mi intervención, cuando una mujer o una persona con capacidad de gestar está dispuesta a interrumpir su embarazo, es una decisión tan profunda, tan honda, tan mayúscula, que en realidad no está pensando si el Estado la va a penalizar o no. Entonces es capaz de lo que sea. Es lo mismo que una madre que quiere o que una persona que está gestando que quiere llevar a término su embarazo. Es lo mismo, van a hacer lo que sea. Entonces, en ese sentido, que el Estado se mantuviera desatento a lo que estaba sucediendo, me parece que incumplía con uno de los presupuestos básicos del Estado y presupuestos básicos del derecho, que es justamente tutelar situaciones de facto. Y no lo estaba haciendo. Creo que eso era una gran deuda. Porque, insisto, quien se había decidido, quien había tomado una decisión en un determinado sentido, le iba a llevar a cabo, fuera lo que fuera. Y bueno, otras decisiones que hemos tomado que han sido relevantes, se sigue reconociendo que existe violencia obstétrica. Hay formas de presionar a las mujeres. Hemos tenido casos, la verdad es que casi todos los casos que llegan a la primera sala con estos temas son casos muy dolorosos. Yo creo que comparto esa visión que tienen en Gire. Todos vienen de historias trágicas, de historias tristes, de historias muy dolorosas, de situaciones donde, pues se hoy dice mucho la frase, y creo que es cierta, la realidad supera la fantasía. Casos de mujeres que están dando a luz, están en trabajo de parto, llevan 48 horas, como en el caso de una señora justamente en Jalisco, llevan 48 horas en el parto, y hay una mala atención, una desesperación, una arrogancia, una prepotencia de la médica que la trató como para forzarla justamente a, tienes tu bebé, pero yo creo que ya vas a tener suficientes bebés porque no vayas a estar en una cultura de machos que quieren que tengas muchos hijos, ¿no? Entonces se consiguen justamente así viciados, los consentimientos viciados de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Entonces creo que también hay un avance en ese sentido. Naturalmente, y creo que también lo remarcaría, hay pequeñas, grandes decisiones que tienen que ver justamente con la cuestión ya no física, ya no de salud, sino de remuneración, de trabajo, de sustento. Por ejemplo, cuando el ex esposo de alguna señora que la forzó o que le dijo, bueno, en un caso de divorcio te dejo la propiedad en usufructo, pero con la condición de que no recibas visitantes masculinos, ¿no? Entonces es una condición que atenta a la dignidad de las personas. Estamos como muy acostumbrados todavía a eso. Es decir, creo que ahora el reto es cultural de ir permeando todos estos cambios, ¿no? Bueno, también la cuestión de, sí, mujeres pueden trabajar, sí, mujeres pueden tener hijos y tener la guardia y custodia de sus hijos mientras trabajan, pero no vas a tener una posición importante porque entonces no vas a tener tiempo para tus criaturas. Y entonces es fácil o necesita, si te divorcias, pues necesita tu pareja encargarse de las criaturas y no tú, ¿no? Entonces creo que eso también es una situación atentatoria, que no nada más socava la dignidad de la mujer, sino sus aspiraciones. ¿De qué sentido tiene aspirar a una vida profesional, a una vida de realizaciones y de plenitudes, si eventualmente tú no puedes tener una gran tarea por hacer o algo que te demande mucho tiempo? Porque entonces eso es incompatible con la maternidad. Entonces, ese tipo de decisiones que hemos tomado en la Suprema Corte, que me parece que inciden muy favorablemente en la vida de las mujeres, pero ojo, creo que también venimos de una trayectoria.
Estas son decisiones recientes, pero morimos construyéndolas, sociedad y autoridades jurisdiccionales, porque también una cosa es la Corte como última instancia que decidimos, pero todo lo que vemos viene problematizado judicialmente hablando. Entonces, es el amparo, que es principalmente donde vemos estas cuestiones. Yo creo que hasta aquí dejaría la primera intervención. No sé si por ahí más o menos va la respuesta. Gabriel. Sí, muchísimas gracias. De hecho, aquí fui apuntando algunas cosas que ya estaremos comentando, sobre todo también en lo que sigue, ¿no? O sea, cuáles serían, digamos, como los retos. Me parece interesante, además, ministra, que planteas un escenario donde los logros al final también van acompañados, digamos, de reflexiones muy profundas sobre lo que ha sido la transformación social, las heridas abiertas y las heridas que se siguen abriendo además, ¿no? Es decir, obviamente hay pasos importantes y yo lo he platicado mucho en el marco de Gire, con la propia Rebeca, con otras personas que están metidas en estos temas. Digo, una cosa es lo que se pueda definir y decidir desde instancias muy importantes como puede ser la Suprema Corte y otro cómo esto va permeando, digamos, el actuar social, ¿no? Y el ánimo social y cómo esto va, digamos, impregnando las decisiones, hace rato decías las pequeñas grandes decisiones, ¿no? Las decisiones que al final son esas decisiones cotidianas, ¿no? Que como tú dices, o sea, si alguien va a abortar o alguien va a dar a luz, lo va a hacer independientemente de, ¿no? O sea, ahí hay un tema además muy humano, muy profundo y que creo que, digamos, cómo hacer que el paraguas de la Corte termine también impregnando, digamos, como otro tipo de instancias, ¿no? Creo que ahí hay un reto que evidentemente no es un reto solo de la Corte, es un reto ahora sí que social y de cómo lo abrazamos. Y creo que por ahí podemos irnos en la siguiente intervención. Y voy contigo, Dorothy Estrada Tank, vicepresidenta del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la discriminación contra las mujeres. Y después de que escuchábamos a la ministra, pues me quedé pensando justo, bueno, tú desde donde estás, deben tener un panorama muy amplio de lo que está significando hoy, digamos, la discriminación contra las mujeres, también en su enorme diversidad, ¿no? Hoy, por supuesto, estamos aquí hablando de un tema un poco más específico, ¿no? Cuando hablamos de el tema de la reproducción, cuando hablamos de la justicia reproductiva, digamos, igual es un cajón dentro de lo que podría ser el escenario más amplio de la discriminación contra la mujer, pero por eso me gustaría, Dorothy, desde tu visión, seguramente un poco más global de la que podemos tener tal vez nosotros en este momento, ¿dónde estás viendo sí los logros? Y después vamos también contigo más adelante para ver cuáles son los retos. Adelante, Dorothy. Muchas gracias y muchísimas gracias a Gire por la invitación, en particular a Rebeca Ramos y a Isabel Fulda y gracias, Gabriela, por la moderación y a la ministra Ríos Farjat, porque lo que se ha dicho me da pie precisamente a abordar esta pregunta o este tema desde efectivamente la visión del grupo de trabajo. En el grupo de trabajo de la ONU sobre discriminación contra mujeres y niñas se forma por 5 personas, que además coincide que son mujeres, no necesariamente tendrían que serlo, pero lo somos, y somos cada una de distintas partes del mundo, y en mi caso además soy mexicana, o sea, yo fui elegida como miembro de nacionalidad de los países de América Latina y el Caribe, pero coincide que además soy mexicana, por lo que me da una doble alegría poder estar aquí hoy, y de verdad poder felicitar a Gire por este trabajo tan bien documentado, investigado, estructurado y presentado, porque también creo que las gráficas, la manera de presentar la información, todos los casos combinados con el análisis de política pública, de legislación, me parece muy bien logrado, y creo que esto es un documento de lectura obligatoria para quien quiera entender la salud sexual y reproductiva, y en realidad todos los 5 temas principales que abordan, ¿no? En México y a nivel de la región, y para nosotros como miembros del grupo de trabajo es sumamente importante también, precisamente por esa labor de documentación que hacen las organizaciones, ¿no? Y en ese sentido, viendo los logros que documenta el informe, pero también las sinergias respecto de lo que hemos nosotros visto en el grupo de trabajo más a nivel global, como decía Gabriela, me gustaría resaltar algunos puntos en donde hay ciertas coincidencias y yo creo que puntos a reflexión futura entre el informe de Gire y lo que estamos haciendo en el grupo de trabajo. Nosotras en el grupo de trabajo coincide con que precisamente este año nuestro informe anual que estamos obligadas a presentar al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se forma por
47 de los 193 estados miembros de la Asamblea General de la ONU, de los 193 estados del mundo. Este año nuestro informe al Consejo de Derechos Humanos es derechos en materia de salud sexual y reproductiva en situaciones de crisis. Entonces, aunque como Gabriela decía, el ámbito de la discriminación es muy amplio y nos hemos enfocado en años anteriores a distintos temas, ¿no? En materia laboral, en materia de transición política, en materia económica y social, pues justamente este año estamos dedicándonos a salud sexual y reproductiva. Y en ese sentido, uno de los logros, como ya se dijo, pues es en el caso de México, obviamente, la sentencia en materia de la inconstitucionalidad, de la criminalización total del aborto y todo lo que ello conlleva, aunque obviamente desde el grupo de trabajo y otros de los procedimientos especiales de Naciones Unidas, pues estamos esperando con ansias, ¿verdad?, el avance que esto tenga en el sentido de cómo se va a aterrizar o a materializar a nivel de las diferentes entidades federativas, donde, pues como sabemos, en muchas de ellas aún está criminalizado el aborto, pero esto efectivamente es un avance importantísimo, además de un reflejo del cambio social. Como ya se decía, eso me parece que es muy relevante también. Y vemos fenómenos similares en otras partes de América Latina, con la aprobación en diciembre del año pasado en Argentina de la Ley sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo, que contempla tanto a las mujeres como a las personas con capacidad de gestar, como también lo hace esta sentencia reciente de la Suprema Corte en México. Entonces eso también, en términos de identidad de género, de reconocimiento, de visibilización de los distintos, de la diversidad, ¿no?, de nuestra sociedad y concretamente de las mujeres y las personas con capacidad de gestar, pues es muy relevante. Me parece que un segundo punto de logro es el hablar de ciertos temas, el ponerles nombre, el que se incluyan como uno de los 5 apartados principales, por ejemplo, la violencia obstétrica, que es algo que en 2010, cuando inicia la documentación de este informe, no se hablaba plenamente. O sea, de hecho, como lo manifiestan en el informe, es solo hasta 2019 cuando la relatora especial de Naciones Unidas sobre violencia contra la mujer dedica su informe a la violencia obstétrica, ¿no? Entonces vemos cómo ciertas prácticas médicas, por ejemplo, la maniobra de Christeller, ¿no?, la de empujar el abdomen de las mujeres o de la persona que está pariendo, ¿no?, para hacer salir el feto, el bebé en este caso ya en el momento del parto, que son prácticas muy generalizadas en muchas partes del mundo, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud y la propia relatora de violencia contra la mujer ha dicho que es una práctica muy arriesgada y que sabemos que en México concretamente ha causado daños tremendos tanto a las mujeres como a los bebés, a los y las bebés. Pues esto es algo de lo que no se hablaba hace unos años, ¿no? Entonces el tema de la violencia obstétrica y de ponerle ese nombre, de decir que eso es violencia y que en términos del derecho internacional de los derechos humanos, la violencia es una forma de discriminación contra las mujeres y las niñas, pues me parece ya un logro muy importante en sí mismo y que abre la puerta a seguir identificando estas distintas formas de violencia y estas diferentes expresiones y caras de la discriminación. Un tercer logro me parece también el tema de las reparaciones integrales que se documenta en el informe, que si bien hay un largo camino por recorrer, pero empiezan ya a otorgarse reparaciones integrales y ojalá, ¿no?, con perspectiva de género. Se documentan en el informe casos del Comité CEDAW, por ejemplo, el de Aline da Silva Pimentel contra Brasil, ¿no?, el caso de una muerte materna por una mala atención médica y cómo esto constituye violencia obstétrica, aunque en realidad el comité ya lo llama así en un caso muy reciente, en 2020, o sea, de nuevo, ¿no?, los nombres y el lenguaje y la identificación del tipo de violaciones, pero el camino hacia las reparaciones integrales creo que se ha iniciado y también en México, y eso me parece de gran relevancia. También volviendo, un poco al punto anterior de la identificación de ciertos temas de discriminación, y por encontrar estas sinergias también con la labor del grupo de trabajo de la ONU, hemos identificado en nuestro informe de 2021 otros temas de los que no se hablaba tanto, como los estigmas alrededor de la menstruación, la salud y la higiene menstrual,
como un tema que debe ser prioritario en la política pública del Estado, ¿no? Entonces aquí pues creo que hay un tema también a desarrollar en este reto de identificar cómo logramos la igualdad, ¿no? Cómo logramos la igualdad y no discriminación respecto de las mujeres y niñas en el tema del derecho a la salud, a la vida, a la intimidad, a la autonomía reproductiva, a la dignidad. Y sigo después de esta mención a las reparaciones también con el tema del Sistema Nacional de Cuidados, que aunque esté pendiente de aprobación, la sola propuesta y la articulación de la propuesta y los fundamentos y los presupuestos que implica, pues también es un logro en favor de la igualdad. Y por último, me gustaría resaltar también que nosotros en la labor del grupo de trabajo hemos identificado también ciertas buenas prácticas, y lo dejo un poco así sobre la mesa como un tema de posible discusión en México y en otros países, que es el tema de conocimiento de los servicios de salud sexual y reproductiva, particularmente de mujeres y niñas, como servicios esenciales, ¿no? Y eso, especialmente en el contexto de la pandemia, ha sido particularmente importante, ¿no? Porque hemos visto cómo esos servicios y productos de salud sexual y reproductiva se han puesto en un nivel de priorización bajo o se han de alguna forma guardado en un cajón, se han olvidado en este contexto del COVID-19 y es importante que se reconozcan como una parte absolutamente esencial, ¿no? Que cuando hablamos de servicios esenciales que no se suspendan ni en una situación de confinamiento ni en una situación de emergencia sanitaria, se puedan suspender, derogar o dejar de lado. Y eso en algunos países se ha reconocido como esencial, por ejemplo en Nepal. Y eso nos parece una buena práctica que puede ser replicable, puede y debe ser replicable para las mujeres y las niñas como una parte absolutamente fundamental y central de sus derechos humanos. Y lo dejaría aquí, Gabriela, a lo mejor como primer acercamiento para seguir conversando. Sí, y además un acercamiento muy completo, Dorothy, muchísimas gracias. En esto que estás señalando, digamos, hay un mapeo muy amplio de este tema que nos ocupa el día de hoy, y me quedo también con esto último que señalas, ¿no? También el necesario inventario, de alguna manera, recuento, el resaltar lo que están siendo buenas prácticas y si esto puede ser también algo que comparativamente funcione, ¿no? Me gusta que menciones el caso, por ejemplo, dices Nepal, bueno, ¿cuáles son estos comparativos? Y si en verdad además se pueden establecer diálogos productivos entre las instancias que están a cargo de que esto de lo que estamos hablando suceda, ¿no? Y que no se convierta, digamos, solamente en buenas prácticas, pero que no terminen interconectadas. Creo que ahí hay un reto también muy importante. Pero bueno, lo importante arrancaría por decir que bueno que se socializa y en estas cosas que además nos estás hablando, reparaciones integrales, etcétera, lo del Sistema Nacional de Cuidados, que como dices, igual es apenas, digamos, igual es una articulación, todavía no es una realidad como tal, pero como articulación ya adquiere realidad, ¿no? Y yo creo que también hay que insistir mucho en ello, cuando los temas se articulan ya adquieren un tipo de realidad, ¿no? Claro, después hay que materializar esas realidades, pero por lo menos empieza a convertirse ya en un elemento, digamos, de la narrativa que se vuelve importantísimo, ¿no? De la narrativa social. Así que gracias, Dorothy. También regresaremos contigo un poco más adelante. Y Rebeca, pues sobre todo por lo que haces tú, y lo que hace Gire, evidentemente, pero lo que haces tú también como persona, ya escuchábamos a la ministra en términos de lo que puede suceder, en este caso desde la Corte, ya escuchábamos a Dorothy en lo que significa, digamos, como mapear internacionalmente el tema que nos ocupa hoy, pero a mí me gustaría también en los logros, que de alguna manera ya han apuntado algunos también en el video que pasaron hace rato de Gire, pero también me gustaría que nos contaras un poco las barreras que según la experiencia de ustedes han enfrentado las mujeres, las personas con capacidad de gestar para acceder a la justicia reproductiva. Ya escuchamos algunos logros que hay, pero llegar a ellos tampoco ha sido fácil, ¿no? Digamos, estas barreras creo que también son importantes mencionarlas. Insisto, más adelante en la siguiente ronda hablaremos ahora sí que de los retos, ¿no? Pero ahorita finalmente ha habido barreras y barreras que se han podido superar también, Rebeca, otras no. Adelante, por favor.
Muchas gracias, Gabriela. En primer lugar, y desde la posición que ocupo el día de hoy como directora de GIRE, decir que nos emociona muchísimo este panel, la conformación de este panel, porque tener por una parte toda la visión desde los medios de comunicación que tiene Gabriela y que además nos ha acompañado en términos de contarle a la sociedad lo que está sucediendo, las barreras y los logros que hemos logrado en términos del avance de la justicia reproductiva, pero además juntar y hacer uso del derecho en términos jurisdiccionales. Y bueno, aquí la ministra Ríos Farjat ha sido una aliada muy, muy importante en estos temas y en esta visión del derecho como una herramienta precisamente para facilitar la vida de las personas, para facilitar la toma de decisiones libres, y desde el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos tener a Dorothy con esta mirada y esta perspectiva mucho más global, pues de alguna manera muestra mucho la forma del trabajo de GIRE. GIRE con casi 30 años de trayectoria, el próximo año cumplimos 30 años, pues hemos tratado justo de hablar de la libertad reproductiva, de la posibilidad de decidir desde un ámbito de derechos humanos, y precisamente creo que en este informe lo estamos mostrando, ¿no? Como en los últimos años hemos podido lograr pasar de dejar de considerar los temas de derechos reproductivos como un tema de mujeres a una cuestión que tiene que ver con el ejercicio de los derechos humanos, con las condiciones básicas de dignidad para que una persona pueda vivir dignamente. Y en ese sentido, y sobre la pregunta que me haces, Gabriela, en términos de las barreras, creo que aquí en el caso de los derechos reproductivos en México y lo que hemos podido documentar durante estos años, esta última década que damos muestra en este informe, es precisamente, por un lado, cómo cruza los temas de ideología en términos de la posibilidad de decidir sobre el destino reproductivo, como el decidir tener o no tener un hijo, una hija. No es una decisión que parte desde la autonomía de las personas, desde la situación familiar de las personas, sino que hay una imposición por parte del Estado, en este caso a través de normas que, como ya lo decía la ministra, no son neutras y están imponiendo una forma de vivir la vida para las mujeres. Entonces creo que ahí tenemos un gran reto. Lo que acaba de suceder en la Suprema Corte de Justicia de la Nación este septiembre es un avance importantísimo en esos términos. No únicamente decir que un artículo de un código penal de un estado en el norte del país es inconstitucional, sino el mensaje que da en términos de que el derecho no puede, y el Estado, por lo tanto, no puede inmiscuirse de esa manera en la toma de decisiones de las personas, y que al contrario, hay una obligación en términos de la provisión de servicios de salud, del ejercicio de los derechos humanos en ese sentido. Entonces creo que el mensaje es poderosísimo. Nos queda un largo trecho en términos de que esto se tiene que materializar precisamente en las reformas a la totalidad de los códigos penales del país, y ahí pues se cruzan no nada más cuestiones de tipo ideológico que ya comentaba, sino también cuestiones políticas, cuestiones de voluntades políticas, para que precisamente esta resolución de la Corte sea una realidad. Creo que además en este momento, y atravesadas por la situación y el contexto que estamos viviendo todavía de pandemia, en este tema, en estos temas de salud reproductiva, de derechos reproductivos, pues todas las falencias que existen en nuestro Sistema Nacional de Salud se muestran en términos del acceso a servicios de calidad, a servicios que sean respetuosos de las decisiones que las personas que son atendidas tienen, obtener información clara, entendible, que se respeten esas decisiones, ya sea desde el momento de solicitar información para métodos anticonceptivos hasta la manera en la que debería de ser el parto o el nacimiento de una hija, de un hijo. Entonces, creo que ahí se cruzan todos estos factores estructurales que venimos arrastrando en México desde hace muchos años y que en los últimos años se han mostrado. En el informe damos cuenta, por ejemplo, de la alarmante
preocupante situación que estamos viviendo en términos de muerte materna, a pesar de un esfuerzo enorme de muchas acciones que se han llevado a través de los últimos años para disminuir los números de muerte materna. En este 2020-2021 estamos regresando a las cifras de hace 10 años en términos de razón de muerte materna. Es un retroceso realmente preocupante en esos términos. Y además también en términos no únicamente de salud, sino de pues la vida cotidiana, y ya lo platicábamos en cuestiones de cuidados, del ejercicio, de los derechos laborales, del trabajo. Seguimos viviendo en este país con una brecha muy importante en términos de la seguridad social que tiene obligación de prestar el Estado y tener un trabajo formal. En México, lamentablemente, a pesar de que en materia internacional está reconocido, por ejemplo, la seguridad social como un derecho humano, es decir, que es universal, que todo mundo tiene que tener acceso, en México, para poder acceder a la seguridad social, lamentablemente hay que contar con un trabajo formal. Y esto deja fuera a un número importantísimo de mujeres, por ejemplo, que no tienen trabajos formales, de mujeres que además están trabajando al interior de sus hogares, y entonces ahí se abren esas brechas que además tienen impacto en otros temas que van más allá de la agenda de Gire, pero por ejemplo de participación política de las mujeres, porque pues por ejemplo, es muy complicado llegar a tener una participación política de las mujeres si tienes que hacerte cargo al mismo tiempo de todas las labores de cuidado y no hay condiciones y un apoyo por parte del Estado para el cuidado de las otras personas, y eso acaba recayendo únicamente sobre los hombros de las mujeres. Lo hemos visto además en términos de la pandemia. Entonces, creo que en estos momentos hemos avanzado muchísimo. Estamos en un momento que a mí me emociona mucho, de una emergencia social muy importante en términos de demanda y de exigencia de los derechos humanos, de los derechos reproductivos, de los derechos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar, pero venimos arrastrando pues esta estructura de un Estado que no termina por reconocer desde todos sus ámbitos el papel del ejercicio de los derechos reproductivos, la necesidad de crear las condiciones tanto económicas como sociales como políticas para que todas y cada una de las personas que tienen capacidad de gestar, que son posibles gestantes, puedan decidir libremente si desean gestar o no. Entonces yo lo dejaría ahorita hasta aquí, Gabriela. Gracias, y mientras te escuchaba, Rebeca, pensaba un poco y haciendo autocrítica, pensaba un poco que creo que desde la parte mediática y de comunicación, no estoy tan segura que hayamos sido capaces de transmitir la dimensión de lo que estamos hablando, ¿no? Creo que a veces, por la propia dinámica mediática y la dinámica comunicativa, tendemos a simplificar o a extraer, digamos, como una línea argumentativa y narrativa más elemental para poderla transmitir, que no hace justicia a muchas de las cosas de las que estamos hablando, y lo digo como una autocrítica total, ¿no? Creo que de pronto valdría la pena también que quienes estamos en medios y quienes tenemos responsabilidades comunicativas, tal vez tengamos una mayor sensibilidad y hagamos ejercicios, y tal vez ahí Dorothy de pronto puede hasta ayudarla también una visión comparativa internacional, pero decir cómo contarlo mejor, ¿no? Cómo traducirlo mejor, cómo explicar mejor algunas de las cosas de las que han hablado tanto la ministra Dorothy como tú, Rebeca, cómo poder contribuir a una sensibilización que vaya más allá del morbo del caso, que vaya más allá de, digamos, incluso de incidir en una polarización moral en algunos de los temas que caen muy pronto en polarizaciones morales, ¿no? Por eso le preguntaba yo a la ministra al principio de por qué hablar de personas con capacidad de gestar, porque a mí me preocupaba, por ejemplo, cuando estuvimos, creo, muchos alabando y aplaudiendo lo que sucedió en la Corte en torno a la interrupción legal del embarazo, de pronto la discusión se desviaba en, ¿pero por qué le dicen personas gestantes?
son mujeres, y entonces se pierde, ¿no? Y entonces creo que al contrario, creo que hay que insistir en ello, hay que insistir en que hay personas con capacidad de gestar que no necesariamente se reconocen como mujeres, ¿no? Y explicarlo y ponerlo sobre la mesa de tal forma que se incluya en el debate y no obstaculice el debate, ¿no? Lo mismo nos pasa con lenguaje inclusivo y nos pasa con algunas otras cosas. Entonces, yo ahorita que las escuchaba a las tres, me quedo también con esa tarea y a ver si desde Gire podemos hacer ahí algún trabajo, digamos, de sensibilización, de cómo narrar esto, ¿no? De cómo comunicar esto, de cómo abrir debates que sean debates productivos, ¿no? Y no debates que se encierren solamente en sus certezas, que terminan no siendo debates. Y bueno, me quedo ahorita un poquito con esa tarea, a ver si luego la podemos articular incluso hasta con la Corte, que estaría interesantísimo de repente decir, bueno, ¿cómo hacemos para que esto se traduzca, digamos, de una forma mucho más entendible, incluso a nivel social? Regreso contigo, ministra, y un poco ahora sí viendo hacia adelante, ¿cuáles serían, según tu experiencia y obviamente tu papel ahora en la Corte, pero incluso tu experiencia más amplia, tu experiencia incluso en el tema ya desde hace tantos años, ¿cuáles sientes tú que serían pendientes más urgentes en una agenda, si pudiéramos establecer una agenda, pues a corto y a mediano plazo, de los pendientes urgentes en esto de lo que estamos hablando el día de hoy, ministra? Bueno, pues los pendientes se derivan justamente de las barreras que sigue por superar. Yo diría que quizá la más importante o la más visible o la primera sería legislativa. Creo que hay que homologar, por ejemplo, para empezar, los códigos penales de las entidades federativas en un sentido donde ya no se establezca con claridad que el aborto no puede ser penalizado. Me han preguntado eso, por ejemplo, en Nuevo León o en Coahuila. Cuando vas a dar alguna conferencia te preguntan, ¿y qué opina de que el artículo todavía, bueno, sobre todo en Nuevo León, que el artículo todavía contenga esta penalización? Bueno, que se le hace un daño. A veces no quisieras opinar porque parece que estás metiéndote en una cuestión política, pero se hace un daño a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar que desconocen que no es penalizado. Yo volvería al tema de que cuando una persona decide continuar su embarazo, lo va a hacer. Cuando decide suspenderlo, lo va a hacer. Entonces, cuando decides suspender el embarazo y te dicen por por ese anacronismo legislativo, te dicen que hay una penalización, pues no tienes acceso, no buscas maneras, continúas en esta clandestinidad y en este riesgo personal que tomas. Creo que el que no se reformen las legislaciones de los estados en este sentido, a las primeras que pone en riesgo es a las personas que deciden interrumpir su embarazo. Creo que, y por regla general, bueno, no por regla general, porque generalmente, pues suelen ser las más vulnerables. No tienen recursos, no tienen medios, ignoran muchas cosas, entonces es un lastimar a una parte muy vulnerable de una sociedad. Entonces yo creo que eso sería pues, muy importante. Esto no tiene vuelta atrás en ese sentido. Entonces es mejor lograr ya la sincronía en este sentido que también permita el tránsito cultural que eso conlleva, lo que falte, porque ya había una gran avenida cultural, por decirlo así. Por ejemplo, la decisión que tomamos en septiembre sobre el aborto y la interrupción voluntaria del embarazo, a mí me parece que no era sorpresa. O sea, me parece que todo encaminaba ya hacia allá. Ya estaban puestas muchas situaciones, ya estaban puestas muchas decisiones nacionales, muchas decisiones de corte interamericanas, ya había muchas coyunturas que fueron llevando hacia ese resultado. Entonces, lo que sigue es justamente lograr un tránsito cultural en un sentido armonioso, en un sentido de sensibilidad a los demás. Porque de ahí va a devenir entonces también ser más exigentes con el ámbito administrativo. Porque ahí también hay muchas barreras que han enfrentado a las personas con capacidad de gestar con las negativas del Ministerio Público, por ejemplo, en temas de interrupción del embarazo, o incluso lentitudes en investigaciones en casos de violación y demás. De ahí nos vamos a negativas de hospitales. Mientras los códigos locales pues, no se reformen, pues hay negativas de hospitales para llevar a cabo el servicio como debe, que logremos que el reconocimiento que la Corte hizo de que el Estado se tiene que hacer cargo de situaciones de hecho, que eso no se vea socavado porque hay una desarmonía
entre un código local y la decisión de la Suprema Corte, ¿no? Y eso podría devenir en negativas de hospitales de prestar servicios. Entonces, ¿cuántas mujeres más, cuántas personas con capacidad de gestar más van a sufrir por una falta de homologación? Creo que esos son los retos más importantes. Culturales, insisto que el aborto hacia allá vamos, y hay muchas otras cuestiones que siguen, que impactan la vida de las mujeres y y que se puede hacer con justicia reproductiva, pero creo que estos son los más claros para avanzar. Y creo que con eso tendríamos por un rato. Ahora, hay otras cuestiones aquí, por ejemplo, reproducción asistida. Y tenemos el tema de gestación por sustitución, gestación subrogada. Ahí me parece que sí se necesita todavía estar muy atentos como sociedad de hacia dónde va y cómo se va regulando. Preferible es que exista una regulación, pero ¿cómo debe ser esta regulación? ¿Qué tanto van a incidir, por ejemplo, la pareja o la persona contratante sobre la persona gestante? ¿Al grado de qué? ¿De decirle qué comer, qué hacer, a dónde vivir, con quién atenderse? ¿Qué derechos tiene en realidad? O sea, son temas que ahí como que tenemos que avanzar con mucha inteligencia y mucha sensibilidad, tribunales, pero principalmente sociedad, de a ver cómo va esto evolucionando, ¿no? Es un tema muy delicado, que puede referirse, bueno, como en Tabasco cuando se legisló en la exposición de motivos del legislador, tenía que ver con ayudar a las parejas que no podían tener familia, infértiles, a lograr cumplir ese propósito y ese proyecto de vida. Y es un motivo loable. La cuestión es que no genere, que no vaya prohijando efectos perversos. Por ejemplo, en otros países como en la India se ha estado restringiendo que tantos extranjeros pueden acceder a ello. Se dice que esto puede generar turismo de gestación, tráfico de niños y otra serie de cuestiones muy peligrosas. No las podemos ni soslayar ni ignorar. Es ponderar todo conforme vayamos avanzando. Creo que por allá viene de los 5 temas que veo aquí en el informe, muy buen informe, la verdad, hasta visualmente muy atractivo, con muy buenos datos y muy bien puesta la información. De los 5 temas aquí que veo: aborto, violencia obstétrica, muerte materna, vida laboral, reproductiva, reproducción asistida. Creo que reproducción asistida me parece que estamos un poco más avanzando como hacia dónde vamos, ¿no? Vida laboral y reproductiva ha sido siempre reto, porque está esa cuestión también de siempre, creo que hay una tendencia humana a abusar del otro, ¿no? A que lo mío es mío, y a que si como eres mujer tú no puedes, tú como tienes hijos no puedes. Entonces vamos avanzando ahí a ir homologando las circunstancias. Pero ahí tenemos, bueno, la Corte empezó a revisar los temas de divorcios y compensaciones, divorcios sin causa, hace como 15 años. Entonces, por eso hablaba yo de una trayectoria. Creo que ahí vamos más avanzadas. Yo estoy optimista de lo que sigue por hacer. Insisto que hay formas de ver medio lleno, medio vacío, ¿no? Pero soy optimista porque pienso que eso es un tren. Por aquí transitaron hasta las maestras de la escuela de uno, ¿no? Que todas las mujeres que hemos vivido esto hemos participado de alguna manera en aguantar, en denunciar, en resistir, en cosas terribles. Ahora, también hay una verdad, hay una realidad. Yo le platico con mi hijo mayor. No hay semana de sesión de sala donde no haya un tema de mujeres vulneradas o abusadas o vilipendiadas. No hay miércoles que no haya un tema de mujeres y niños, lo cual es preocupante, porque yo veo, por ejemplo, a las generaciones, y creo que esto lo inscribiría yo dentro del rubro cambio cultural. Yo veo las generaciones de chavos, de jóvenes, que no es tema en realidad para ellos. Para muchos de ellos no es tema mujeres, hombres, como que traen vamos a decirlo así, un chip más, somos humanos, somos personas, pero puede haber un exceso en el discurso, un exceso. ¿Por qué digo exceso? En el discurso progénero, porque pueden llegar a sentirse lastimados
lo platicaba yo hace poco con una magistrada, con Paula Sánchez Cordero, la generación de la culpa podemos estar también de alguna manera generando en un como exceso. ¿Por qué es exceso? Porque ya hemos logrado mucho. Creo que también es ir sabiendo en qué momento ir mesurando precisamente para integrar toda la sociedad y todos sus elementos con sensibilidad, ¿no? Pero sin embargo, yo platico con los muchachos, con los jóvenes, y dice, ¿por qué es importante? Porque, como digo, no hay sesión cada miércoles en donde no haya un tema feo, por decirlo así, respecto a mujeres y a niños. Entonces, sí sigue siendo una cuestión muy dolorosa en México. La cuestión también ahora es cómo ir avanzando en lo que sigue, sin generar o estar creando efectos negativos o nocivos a la sociedad que vayan creciendo y que luego nos den unas reviradas espantosas, ¿no? Que no lo vimos venir, o lo dejamos crecer. Entonces, creo que siempre son temas de reflexión. Todos los temas sociales son de entendimiento, de reflexión, de comprensión y de fuerza, definitivamente de fuerza, cuando hay resistencia. Cuando vamos avanzando poco a poquito, creo que es cuando hay que apuntalar todo lo que tiene que ser desdoblado. Aquí me regresaría justamente a las regulaciones, a las legislaciones y a la sensibilidad de las autoridades administrativas, precisamente porque en sus manos está muchas veces pues, el destino y la salud de las personas con capacidad de gestar. Me impresiona un poco este dato que das, ministra, decir, a ver, todos los días o todo el tiempo hay casos que tienen que ver con la violencia y el violentar, digamos, los derechos en este caso, las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Y vuelvo a lo mismo, o sea, creo que necesitamos contarlo más y necesitamos contarlo mejor, ¿no? Necesitamos como mapear un poco más que estos no son, que cuando hablamos de casos nunca son casos aislados, ¿no? Que finalmente hay un tema estructural y que tiene que ver también el cómo nos sentimos, ¿no? Asuntos tan subjetivos al final, pero tan poderosos como hablar de la culpa, ¿no? Pero hablar también el de con qué derechos nos sentimos sobre los otros, las otras, los otros, les otros, cómo desnudarnos un poco socialmente, pero también de qué nos agarramos, ¿no? Creo que eso también ha sucedido en ocasiones, es decir, desnudas situaciones que son agravantes, pero también si no pones como asideros, entonces ese desnudar se convierte también en un polvorín de otras cosas, ¿no? No sé, me quedé pensando mucho en esto, en cómo deberíamos, insisto, como incorporarlo, ya digamos, como una mirada de las cosas que suceden y no como casos aislados, ¿no? No como a tal persona le sucedió esto, a tal mujer le pasó esto, sino que en verdad hay una articulación de lo que estamos entendiendo por ser mujer, por quienes aparentemente no tienen derechos o no se les son reconocidos derechos socialmente, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que ahí, insisto, hay un camino importante por recorrer y que, bueno, me gustaría luego que lo pudiéramos hacer. De hecho, hay varios comentarios que ya me están llegando. Edith Magaña hablaba precisamente de la homologación de los códigos penales, ya hablabas tú también de ello, y por aquí también nos llegaba justo una pregunta de un reto tiene que ver con la reproducción asistida, ¿no? Y yo además me sumo a los aplausos, el informe es extraordinario de verdad y extraordinario por completo, por bien articulado y porque es bonito, además, y eso también, como dice la ministra, se agradece tener también un texto que es bonito y que es placentero incluso en su presentación. Así que de verdad a Rebeca y a todo Gire, muchísimas felicidades. Y voy contigo, Dorothy, y aprovecho una pregunta que nos llegó por acá también, y era un poco lo que yo también te quería poner sobre la mesa. Diana nos dice aquí, ¿cómo se analiza el avance de movimientos antiderechos en el mundo en relación a la posibilidad de retrocesos en los derechos logrados? Y dice, por ejemplo, de lo que es un ejemplo, los ataques al derecho al aborto en Estados Unidos, el caso de Texas tal vez es posiblemente como el más visible, pero no es el único, lo que ha implicado ya retrocesos importantes. Y sí, me gustaba en los retos, digamos, quería preguntarte justo esto también, Dorothy, ¿no? Avances muchas veces vienen acompañados de
pulsiones, digamos, de retrocesos, ¿no? Desde temores, desde lo que sea. Y entonces, bueno, si nos puedes comentar un poco esto en términos también de los retos, ¿no? Sí, gracias Gabriela y por la pregunta también. Sí, definitivamente uno de los obstáculos que nosotros como grupo de trabajo identificamos en este informe de 2021 es precisamente el uso indebido de la ideología o de la religión, las religiones, mejor dicho, de distintas posturas, de las distintas religiones que usadas indebidamente o instrumentalizadas de manera contraria a los derechos humanos pueden ser peligrosas, ¿no? Y creo que esto se relaciona con un tema que mencionabas en la anterior intervención, Gabriela, sobre la polarización, ¿no? Y sobre cómo tenemos que contar estas situaciones, tanto los logros como los obstáculos, más y de mejor manera. Y yo creo que eso es un reto que enfrentamos todos los distintos actores que nos dedicamos a derechos humanos. En nuestro caso, hemos tratado de plasmar en nuestro informe estos riesgos y también de comunicar mejor. Hemos elaborado un micrositio que se acaba de traducir al español y que si les interesa puedo pasarles después el enlace, de manera de presentar de forma muy, muy resumida y quizás, si se quiere, muy pedagógica o didáctica, dónde están esos riesgos y cuáles son los daños que causan y por qué es momento de reafirmar los derechos humanos en las situaciones que estamos hablando de las mujeres y de las niñas y de las personas con capacidad de gestar, pero de los derechos humanos en general, porque efectivamente hay polarizaciones políticas más amplias, no solo en torno a estos 5 temas abordados en el informe de Gire, sino hay polarizaciones más amplias. Y entonces aquí el derecho internacional de los derechos humanos y la capacidad de objetivización que tiene el derecho de decir esto no son solamente no estamos hablando de posturas morales o de favorecer una determinada postura moral sobre otra, sino que estamos hablando de derechos que están reconocidos en normas internacionales y nacionales también, y que, por tanto, deben ser respetados, ¿no? Los derechos de las personas son obligaciones de los estados y de otros actores, y eso también nos ha permitido, creemos, también en la conversación con los estados, también, como podrán imaginar, muy pues recalcitrantes ante varios de estos temas. Imaginen presentar varios de estas posturas con estados que todavía tienen la ley islámica, la Sharia, como la postura oficial del estado. Pues obviamente hay reticencias, hay oposiciones, hay resistencias, y el plasmarlo en términos de las normas internacionales de derechos humanos y también de estas metodologías didácticas de poderlo transmitir, creemos que nos ha ayudado en esas conversaciones con estados y también con otros actores, para visibilizar el daño que causa la violación a estos derechos y también la importancia a nivel de sociedad de reafirmar estos derechos, ¿no? Y aquí menciono algunos de los obstáculos que hemos identificado y cómo podemos enfrentarlos, ¿no? Sabemos, está documentado que hay 200 millones de mujeres en el mundo que querrían acceder a métodos de anticoncepción y que no pueden, cosa que obviamente, o es un dato que obviamente se relaciona después como efecto dominó con varios de los otros temas que estamos hablando, obviamente con acceso a un aborto legal y seguro, situaciones de riesgo y de muerte materna, posibilidad de ejercer los derechos en la vida laboral y reproductiva. Entonces, creemos que el visibilizar estos datos nos ayuda y que hay que reafirmar los derechos. Es que no hay que dar paso atrás. Y en ese sentido pensaba en lo que decía la ministra y coincido en que hay ciertos riesgos a lo mejor de no de sobredimensionar, pero quizá de sobreexponer o sobrevisibilizar ciertas problemáticas. Al mismo tiempo creo que es necesario insistir en este reconocimiento y en estos derechos, aún con las generaciones más jóvenes que puedan no haber vivido la cultura tan machista, tan estereotipada como la vivimos nosotros, pero que hay que hacerlo porque hay estas otras tendencias contrarias. Entonces es importante mantenerse firme, reafirmar el derecho internacional de los derechos humanos y además especificar
en qué situaciones como anticoncepción, como higiene menstrual, como violencia obstétrica, en qué situaciones concretas se traducen las obligaciones de los estados en materia de derecho a la salud, a la vida, a la autonomía reproductiva, a la intimidad. Y en este sentido de tratar de contrarrestar esos posibles efectos péndulo o esa o cultura de la culpa o posibles excesos, creo que además de reafirmar esto, una manera de enfrentar ese riesgo es combinar la justicia reproductiva con otros discursos complementarios y que encajan y que pueden trabajar de la mano. Por ejemplo, el de la justicia climática, como estamos viendo ahora con la discusión actual a nivel global, como el tema de la justicia social, ¿no? Y de ahí la importancia, como lo hace el informe de Gire, de remarcar que si bien los derechos humanos de todas las mujeres y personas con capacidad de gestar pueden estar en riesgo con leyes y prácticas discriminatorias, la realidad nos demuestra que hay ciertas niñas y mujeres, por ejemplo, las niñas y mujeres indígenas, por ejemplo, las niñas y mujeres en situación de pobreza, por ejemplo, las mujeres trans, que enfrentan ciertos riesgos agravados. Entonces, dar un enfoque no solo de género, sino de interseccionalidad, mostrando las otras causas estructurales de la discriminación, también nos lleva a tratar de contrarrestar ese posible riesgo de que pueda parecer que se está enfatizando solamente o de manera, como digo, quizá sobrevisibilizada, cierto tipo de problemáticas o ciertas violaciones a derechos humanos. El combinarlo con esos otros factores nos demuestra que no solo es un tema de los derechos a la salud, a la autonomía reproductiva e incluso a la vida, sino también del derecho a la educación. Pensemos, por ejemplo, en higiene menstrual y una niña que no tiene acceso porque no puede pagarlo a ciertos productos de higiene menstrual, pues no puede ir a la escuela, no puede continuar sus estudios, ¿no? En términos de proyectos de vida, en términos de todos los otros derechos con los que se da una cadena, ¿no?, secuencial de que la violación de los derechos de salud sexual y reproductiva obviamente influyen también en la denegación o en la posibilidad efectiva de ejercer los otros derechos humanos, ¿no? Entonces creo que establecer esto con mucha claridad y con esta mirada a lo mejor más pedagógica, como hace también el informe de Gire, ayuda a que en esta polarización pues también tengamos mayores puntos de encuentro o de poder hablar, ¿no? Porque me parece también que hay veces que en la discusión hay un sector de la población que sabemos que va a estar en contra de varias de estas posturas, pero luego hay otro que no sabe exactamente qué postura tomar. O sea, que parte de verdad a lo mejor de una postura de no saber, de decir, pero es que explícame por favor lo de las personas con capacidad de gestar, o que no son solo las mujeres, y por qué tendrían que tener derechos, pero en ese sector es donde creo que se puede incidir para evitar esa polarización en contrarios, o por lo menos digamos que racionalizar y humanizar un poco más el debate, ¿no? Entonces sí creo que hay que trabajar más esa labor. También en temas, lo estamos haciendo ahora en el grupo de trabajo, por ejemplo, de la objeción de conciencia y cómo se debe mirar esto desde el derecho internacional de los derechos humanos. Obviamente hay un derecho humano a la libertad religiosa y a la libertad de conciencia, pero eso cómo se combina o cómo debe combinarse en las políticas del Estado con otros derechos, ¿no? Pongo un ejemplo solamente. En España, por ejemplo, donde ya el aborto está permitido, hay una ley del aborto a nivel nacional desde 2010, eso está normativamente, pero resulta que se acaba de documentar y de descubrir por varias organizaciones y movimientos de mujeres que en 5 o 6 comunidades autónomas en España no se puede acceder en ningún hospital público a la interrupción voluntaria del embarazo y ni siquiera ya al aborto terapéutico en casos de riesgos a la vida de la madre o del bebé, por ejemplo, en la semana más allá de la semana 22, por ejemplo. Y esto es una práctica, o sea, en la ley está permitido de alguna manera en ese sentido, esos pasos que estábamos hablando ya se han dado, pero no se puede ejercer, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una objeción de conciencia, digamos que institucional, de quienes dirigen los hospitales o de un gran número un número, no sabemos qué tan grande, ¿no?, de profesionales de la salud que en bloque se han cerrado a la obligación de prestar ese servicio como servicio
público, ¿no? Entonces, bueno, se está trabajando mucho en este sentido y no hay movimientos por eso, pero que creo que entonces aquí es donde hay que, de nuevo, ¿no? Visibilizar en estas situaciones muy concretas el daño que se puede causar cuando no se respetan estos derechos, ya no solo en la ley, sino también en la práctica, y ayudar a esas polarizaciones, pues a traerlas más cerca, ¿no? A que pueda haber empatía de decir, es que imagínate que me pasara, ¿no? O que le pasara a alguien que es cercano a mí, a alguien que yo quiero, ¿qué haríamos en esa situación? ¿No? Y de ahí la importancia de reafirmar estos derechos como lo hace el informe de Gire. Claro. Completísimo, Dorothy. Me pareció importantísimo lo que estás señalando. Creo que además cierra bien lo que hemos estado conversando aquí también con la ministra y con Rebeca. Recordarles nada más rápidamente, ya vamos prácticamente cerrando, porque después hay otra actividad que ahorita se las recuerdo, pero bueno, me quedo, insisto, con esta parte de una pedagogía mucho más pública, ¿no? De una pedagogía que realmente sea de fortalecimiento del entendimiento de los derechos, ¿no? Y no de descalificación del que opina diferente, ¿no? Yo creo que me gusta lo que dices, Dorothy, de ubicar estos sectores en donde en realidad hay más desconocimiento que oposición, ¿no? Y el desconocimiento, pues muchas veces porque pues porque no se sabe o no se entiende de por dónde se está hablando, y de pronto ahí pueden ganar mucho más, penetrar mucho más narrativas descalificantes, y creo que es un buen momento como para ubicar también esos espacios de conversación, ¿no? Yo que soy alguien que celebra que podamos proteger los espacios de conversación, creo que esos son espacios de conversación, ¿no? Así que bueno, me interesa mucho lo que planteas, y cerramos contigo, Rebeca. Nos llegaron varias preguntas que ustedes ya en realidad ya han contestado, lo que tiene que ver esto con posibles retrocesos, lo que tiene que ver con homologación de códigos penales. También por aquí nos hablaban de los presupuestos existentes, por ejemplo, del acuerdo para el fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades federativas, que tanto hay presupuestos suficientes, por ejemplo, para campañas de comunicación. Aquí Silvia nos habla del caso específico de Jalisco, ¿no? Dice, porque el presupuesto de aborto seguro tiene $500,000 para esto, para campañas de comunicación, pero se parte una visión deficiente de derechos sexuales y reproductivos, mucho de lo que hemos estado hablando también ahorita. Gracias en verdad a todos que nos hicieron llegar sus preguntas, que prácticamente han sido ya contestadas, y te pediría, Rebeca, para cerrar ya con tu participación lo mismo, los retos que identifican ustedes desde Gire, a raíz también de todo esto de lo que hemos hablado. Adelante. Muchas gracias, y bueno, agradecerles una vez más la generosidad de la ministra Ríos Farjat, de Dorothy Estrada, la tuya, Gabriela, por estar el día de hoy, acompañarnos en esta presentación de este informe que para Gire es fundamental y que nos permite mostrar pues parte del trabajo durante esta última década, los avances, y con eso también nos inspiramos, nos mueve muchísimo hacia lo que viene, pero también siendo muy conscientes de la realidad. Y yo tengo poco que agregar sobre lo que ya se ha comentado. Creo que por una parte hemos avanzado muchísimo en términos de el reconocimiento a nivel de derecho, de resoluciones judiciales, de la reforma de algunas legislaciones, pero quedan ahí pendientes muy, muy grandes por el tipo de Estado que somos en términos de aborto, pues ya lo decíamos, no toda la homologación de los códigos penales, pero también en términos de política pública, de realmente considerar los servicios de salud obstétrica, incluido el aborto, como servicios esenciales y llevarlos a la práctica, fortalecer, por ejemplo, el primer nivel de atención. ¿De qué hablamos cuando hablamos de primer nivel de atención? De la clínica familiar, en donde las personas están cerca de su comunidad y pueden acceder, que puedan acceder realmente a los servicios. Y esto que ya decía Dorothy en términos de hacernos cargo de la diversidad y de las interseccionalidades. No únicamente este tema del ejercicio de los derechos reproductivos no tiene que ver únicamente con el ejercicio de los derechos de las mujeres o de las personas con capacidad de gestar, sino que se cruzan diferentes condiciones que van desde el estatus migratorio hasta cuestiones que tienen que ver con idioma, con discapacidades,
con pertenecer o no al ámbito formal del trabajo. Entonces, en ese sentido, creo que estamos a diferentes niveles, pero sin lugar a dudas, hay un camino largo por recorrer, pero yo también soy de las que veo el vaso medio lleno y hemos avanzado bastante en términos del uso del derecho. Eso me parece muy importante también por pues el perfil que tenemos desde Gire en términos de acompañamiento de casos, de la asistencia técnica. Y yo me quedo con esta parte que se ha comentado muchísimo en términos de la comunicación, ¿no? Digo, podemos avanzar mucho con sentencias, podemos avanzar mucho con legislaciones, pero si las personas, si las destinatarias, quienes van a tomar esas decisiones que tienen que ver con su reproducción, no conocen cuáles son sus derechos, no conocen cuáles son sus posibilidades y sobre todo no tienen las condiciones para llevar a cabo esas decisiones, pues nos falta bastante y creo que estamos en ese momento, pero vamos por un muy buen camino y pues agradecer una vez más pues la fortuna de liderar un equipo como el de Gire y estar acompañadas por aliadas como ustedes. Y bueno, yo cerraría aquí esta participación diciendo que pues Gire continúa, la lucha es colectiva y desde Gire vamos a continuar para hacer realidad los derechos reproductivos para todas, todes y todos. Muchísimas gracias, Rebeca, y me consta el trabajo de Gire y me consta, por supuesto, la decisión, y yo también la verdad es que tengo una mirada bastante más optimista que no, pero creo que justo por ello tenemos como que apuntalar, ¿no? Apuntalar muchas cosas. Yo también me quedo con muchas tareas para lo que hacemos nosotros, que es comunicación y estar en los medios. Gracias a la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, de verdad, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. A Dorothy Estrada Tank, también muchísimas gracias. Por supuesto, a Rebeca Ramos, directora de Gire, muchísimas gracias. Les recuerdo que hay un micrositio donde ustedes pueden ver el informe, el micrositio que ahorita creo que ya lo están poniendo por ahí, pero de todos modos es una de cada justicia reproductiva.gire.org.mx, aunque estoy segura que si entran al sitio de Gire, ahí encuentran la liga directa para poder ver este informe del que estamos hablando. Y también recordarles que a las 12 inicia el webinar sobre aborto, en donde participan Isabel Fulda, Adriana Ortega, Jimena Casas, Oriana López, y lo va a moderar Melissa Ayala. Y bueno, yo les agradezco a todos, les agradezco también, Rebeca, Gire, el que me hayan invitado a mí a conducir esto. No, realmente, pues las que le saben son ustedes, pero creo que nos llevamos todos un montón de tareas a este respecto. Y para despedirnos, vamos a hacerlo con el video que se transmitió al arranque de la sesión, por si no lo pudieron ver o lo quieren volver a ver. Con ese nos vamos a despedir. Muchísimas gracias a todos y que tengan una muy bonita tarde. El camino hacia la justicia reproductiva. Una década de avances y pendientes. Aborto. Hubo grandes avances. Ahora se reconoce que para acceder a los servicios de salud, la denuncia es un derecho de las víctimas de violación sexual y no una obligación. Además, la Suprema Corte estableció que el aborto es un servicio de salud que el Estado debe garantizar, y negarlo es una violación a los derechos humanos. Y recientemente, que la criminalización absoluta del aborto es inconstitucional. En 2019, se despenalizó el aborto en Oaxaca, y en 2021 en Hidalgo y Veracruz. Violencia obstétrica. Gire ha sido una de las primeras organizaciones en documentar este tipo de violencia. Se ha avanzado en materia normativa, pero las víctimas de violencia obstétrica aún enfrentan barreras para acceder a la justicia. Se requieren estrategias y mecanismos para prevenir y atender esta problemática con perspectiva de género y derechos humanos. Muerte materna. El carácter estructural y prevenible de la muerte materna la convierte en una violación a los derechos humanos que es responsabilidad del Estado. Las causas afectan desproporcionadamente a ciertos grupos. Como consecuencia de la pandemia, los casos han aumentado. México se encuentra en el mismo lugar donde estaba hace 10 años.
Se han logrado medidas de reparación integral para familiares de víctimas de muerte materna, pero los obstáculos y dificultades en los procesos aún son un reto para modificar las condiciones que la hacen persistir. Reproducción asistida. Gire ha señalado la necesidad de regular la provisión de estos procedimientos de manera integral y compatible con los derechos humanos y el progreso científico. Hasta el momento, no hay avances. Ante la ausencia de un marco normativo, muchas de las personas que requieren un procedimiento de reproducción asistida enfrentan obstáculos para acceder al servicio. Vida laboral y reproductiva. Uno de los avances más importantes es el reconocimiento de los derechos laborales de las trabajadoras del hogar. Durante la pandemia, la desigualdad de género se agravó. El desempleo, la informalidad, la precariedad laboral y el trabajo de cuidados han impactado en mayor medida a las mujeres. Urge que el Estado garantice el acceso universal a prestaciones de seguridad social, ya sea con empleo formal o informal, o labores domésticas no remuneradas. El camino es largo, la lucha colectiva. Seguimos avanzando.